Las civilizaciones mesoamericanas, como los aztecas, mayas y purépechas, tenían una comprensión de la muerte completamente diferente a la visión occidental. Para estos pueblos, la muerte no se veía como un fin definitivo, sino como una transición hacia otra forma de existencia, muchas veces como una continuación de un viaje espiritual. Esta visión estaba profundamente ligada a la naturaleza cíclica del universo, donde la muerte formaba parte de un proceso continuo de renovación y transformación. En el caso de los aztecas, por ejemplo, la muerte era solo una etapa del ciclo de la vida. Creían que el alma de los fallecidos viajaría por un camino lleno de desafíos para llegar al Mictlán, el inframundo, donde enfrentaría juicios y pruebas. Este proceso de viaje al mundo de los muertos era visto como necesario para alcanzar la paz eterna. La idea de un viaje después de la vida era fundamental, ya que la muerte era comprendida como un paso, no como un final. Para los mayas, la visión de la muerte también se veía como una transición. Ellos creían que los muertos habitaban el Xibalbá, el inframundo, donde el destino del alma dependía del comportamiento del individuo durante su vida. La muerte no era algo temido, sino algo natural que formaba parte del orden cósmico. La relación con los muertos era una forma de respetar los ciclos de la vida, ya que, para los mayas, la muerte era necesaria para el equilibrio del universo. Los purépechas, conocidos por su visión religiosa compleja, creían que la muerte estaba íntimamente ligada a los dioses y a la tierra. Para ellos, los muertos no solo eran enterrados, sino que se convertían en parte del entorno, de los elementos y de los espíritus que habitaban el mundo. Creían que los fallecidos regresaban a la naturaleza y a los ciclos de la tierra, manteniendo una conexión eterna con los vivos. Estas civilizaciones practicaban rituales profundos para honrar y comunicarse con los muertos. Altares, ofrendas, danzas y oraciones se usaban para asegurar que los espíritus de los fallecidos encontraran paz en su viaje y que los vivos continuaran en armonía con los ciclos naturales. Estos rituales eran un reflejo de la creencia de que los muertos no se alejaban completamente de los vivos, sino que permanecían conectados a la tierra y al universo de manera espiritual. La práctica de ofrecer alimentos, objetos de valor, flores e incluso sacrificios era vista como una forma de demostrar respeto por los muertos y asegurar su protección. Para los aztecas, la ofrenda de sacrificios era un acto de devoción a los dioses, que estaban profundamente conectados con el ciclo de la vida y la muerte. Los mayas, aunque menos conocidos por prácticas de sacrificio, también ofrecían tributos y rituales a sus dioses, siempre con la intención de mantener el equilibrio cósmico. Estos rituales y creencias continuaron influyendo en la forma en que los pueblos indígenas ven la muerte hasta el día de hoy. La profunda conexión con los muertos y el respeto por sus viajes espirituales se refleja en la moderna celebración del Día de Muertos, una práctica que mezcla las antiguas creencias con influencias posteriores, creando una fiesta rica en tradición y simbolismo. La llegada de los españoles al continente americano en el siglo XVI provocó cambios profundos en todas las esferas de la vida de los pueblos indígenas. La conquista no fue solo una lucha militar, sino también una colisión de culturas, religiones y visiones del mundo. La forma en que los pueblos mesoamericanos veían la muerte y el más allá, basada en sus propias creencias religiosas, tuvo que ajustarse a las nuevas doctrinas impuestas por los colonizadores, principalmente el catolicismo. Al llegar, los españoles buscaban convertir a los indígenas al cristianismo, una religión que veía la muerte como un paso hacia el juicio final y, en consecuencia, una cuestión de salvación eterna. Para la Iglesia católica, la muerte era vista como el fin de la vida terrenal y el comienzo de un destino fijo, el cielo o el infierno, dependiendo de la virtud o el pecado del fallecido. Esta visión, radicalmente diferente de la concepción mesoamericana, trató de suprimir las creencias indígenas que vinculaban la muerte con un viaje natural y renovador. En muchos casos, la imposición del cristianismo por parte de los españoles resultó en un proceso de sincretismo cultural. Esto significa que, en lugar de erradicar completamente las tradiciones religiosas y funerarias indígenas, muchos de los antiguos rituales fueron adaptados e incorporados al calendario católico. El Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Muertos, 2 de noviembre, fechas importantes en el catolicismo, fueron lentamente sobreponiéndose a las celebraciones indígenas, pero también absorbieron aspectos de esas antiguas tradiciones.
Por ejemplo, las festividades del Día de Todos los Santos, que originalmente celebraban a todos los santos conocidos y desconocidos de la Iglesia, comenzaron a asociarse con la homenaje a los muertos. La fecha se integró con los rituales indígenas, que también rendían tributo a los muertos, creando una fusión de prácticas y símbolos. Las ofrendas, como comida, flores y velas, que eran comunes entre los aztecas y mayas, también comenzaron a ser utilizadas en los altares cristianos, adaptándose al nuevo contexto religioso. La figura de la Catrina, que se convertiría en uno de los símbolos más famosos del Día de los Muertos, tiene sus raíces en este periodo de fusión. Originalmente, la imagen de la muerte en México no se representaba con el estilo festivo que conocemos hoy. Sin embargo, en el contexto de la colonización, las imágenes de santos y figuras religiosas comenzaron a mezclarse con representaciones de la muerte, dando lugar a imágenes como la de la Catrina, que fusiona elementos de lujo y opulencia con la idea de la muerte, reflejando tanto la presencia de la muerte como la celebración de la vida. Además, los indígenas comenzaron a adoptar símbolos cristianos, como las velas y los altares, pero estos elementos se utilizaron de una manera que mantenía viva la conexión con los antepasados. Los altares comenzaron a montarse en las casas y en las iglesias, pero continuaron siendo llenos de alimentos, flores e imágenes que representaban a los espíritus de los fallecidos, una práctica que aún se observa en el México moderno. Este sincretismo fue una forma de resistencia cultural, un medio para preservar y adaptar las tradiciones ante la imposición de una nueva religión y visión del mundo. El Día de los Muertos, tal como lo conocemos hoy, es una celebración que, en su esencia, es una fusión de las creencias indígenas con el catolicismo, reflejando la lucha y la resiliencia del pueblo mexicano para mantener su identidad cultural intacta, a pesar de los intentos de erradicar sus tradiciones. La resistencia de los pueblos indígenas a la completa asimilación de las creencias cristianas no se limitó solo al Día de los Muertos. A lo largo de los siglos, diversas manifestaciones culturales y religiosas indígenas se mantuvieron vivas, y la celebración de los muertos se convirtió en un símbolo de resistencia, de afirmación de la identidad indígena y de valorización de las antiguas tradiciones que, incluso bajo el dominio español, no desaparecieron. Después de la independencia de México, en 1821, el país inició un proceso de redefinición de su identidad cultural, a menudo buscando separarse de las influencias coloniales. Sin embargo, el Día de los Muertos, una fusión de tradiciones indígenas y católicas, sobrevivió y se transformó, convirtiéndose en una de las celebraciones más emblemáticas de la cultura mexicana. La celebración no solo continuó reflejando la espiritualidad de las civilizaciones prehispánicas, sino que también adquirió nuevos significados en el contexto del México poscolonial. Durante el periodo posterior a la independencia y especialmente en el siglo XIX, México pasó por una serie de transformaciones políticas, sociales y culturales. La Revolución Mexicana, 1910 a 1920, fue particularmente importante para el renacimiento de las tradiciones culturales nacionales. Este movimiento no solo fue una lucha política, sino también una reafirmación de la identidad cultural mexicana, que buscaba revalorizar las prácticas y símbolos indígenas, frecuentemente suprimidos durante la colonización. La celebración del Día de los Muertos fue una de esas tradiciones que floreció nuevamente, adquiriendo un carácter nacionalista. La renovación del Día de los Muertos también está estrechamente vinculada al movimiento de muralistas mexicanos, como Diego Rivera y José Clemente Orozco, quienes, en sus obras, exaltaban las tradiciones indígenas y populares de México. Estos artistas comenzaron a representar la muerte y los rituales funerarios, no como un símbolo de miedo o tristeza, sino como una celebración de la vida y la continuidad de los ciclos naturales. El arte comenzó a reflejar una visión más alegre y colorida de la muerte, un aspecto que fue fuertemente incorporado a la festividad. La figura de la Catrina, creada por el artista José Guadalupe Posada a principios del siglo XX, se convirtió en uno de los símbolos más representativos del Día de los Muertos. Posada, a través de sus ilustraciones, retrataba la muerte de una manera irreverente, muchas veces asociada con la clase alta de la sociedad mexicana, para criticar las desigualdades sociales del país. Con el tiempo, la imagen de la Catrina fue adaptada para representar la muerte de una manera más simbólica y festiva, convirtiéndose hoy en una figura central en las celebraciones del Día de los Muertos.
Además, las prácticas que involucran la creación de altares de ofrenda, altares dedicados a los muertos, pasaron a tener un formato más definido y estandarizado. Las casas comenzaron a ser adornadas con flores de cempasúchil, una flor amarilla de gran importancia simbólica, velas, fotografías y objetos que pertenecían a los fallecidos. La comida, como el pan de muerto y otros platos típicos, se convirtió en una parte esencial de las ofrendas. Estos elementos, que inicialmente se usaban para honrar a los muertos de manera privada, pasaron a ser incorporados a celebraciones públicas y comunitarias. A lo largo del siglo XX, la fiesta ganó más visibilidad y comenzó a celebrarse con desfiles, danzas y otras manifestaciones culturales en las plazas y calles de México. Este cambio ayudó a consolidar el Día de los Muertos como una celebración que va más allá de la religión, convirtiéndose en una expresión cultural de todo el país. El Día de los Muertos pasó a ser visto no solo como una tradición indígena o católica, sino como una festividad que unifica a los mexicanos en torno a una memoria colectiva y a la celebración de sus raíces. En los años 1980 y 1990, con el aumento del turismo y la globalización, el Día de los Muertos comenzó a ser reconocido fuera de México. La creciente popularidad de la cultura mexicana alrededor del mundo ayudó a expandir las celebraciones a otros países, especialmente en los Estados Unidos, donde las comunidades latinas comenzaron a celebrar la fecha con gran entusiasmo. La representación del Día de los Muertos en películas, como Coco 2017, también desempeñó un papel crucial en divulgar y perpetuar la imagen festiva y alegre de esta celebración para una audiencia global. Aunque la fiesta ha evolucionado a lo largo de los siglos, ha mantenido su esencia, una celebración alegre y colorida de la muerte, una forma de honrar y recordar a aquellos que partieron, al mismo tiempo que se celebra la vida. El Día de los Muertos, al igual que las civilizaciones que lo originaron, se ha transformado, pero siempre ha permanecido fiel al concepto de que la muerte es una parte esencial de la existencia humana, que debe ser vivida y celebrada con alegría, respeto y memoria. El Día de los Muertos, aunque profundamente arraigado en la cultura mexicana, comenzó a ganar un reconocimiento internacional significativo a principios del siglo XXI. Este proceso culminó en 2008, cuando la UNESCO reconoció al Día de los Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento no solo validó la importancia cultural de la celebración para México, sino que también destacó la riqueza de sus tradiciones, volviéndolas visibles y respetadas a nivel global. El reconocimiento por parte de la UNESCO fue un hito fundamental en la preservación y promoción de la celebración. No solo atrajo mayor atención al Día de los Muertos dentro de México, sino que también atrajo turistas de todas partes del mundo, interesados en vivir esta tradición única. La UNESCO, al inscribir al Día de los Muertos en la lista de patrimonios, reconoció a la festividad como una expresión significativa de la memoria colectiva, la espiritualidad y la identidad cultural de México. Además, la globalización y la creciente presencia de la cultura latina en países como Estados Unidos ayudaron a expandir la celebración del Día de los Muertos más allá de las fronteras mexicanas. En Estados Unidos, especialmente en estados como California, Arizona y Texas, con grandes poblaciones latinas, el Día de los Muertos comenzó a celebrarse con eventos públicos, desfiles, ferias y fiestas. Organizaciones culturales y comunidades latinas empezaron a adoptar las tradiciones del Día de los Muertos, incluyendo la creación de altares, danzas tradicionales y la exhibición de arte inspirado en los temas de vida y muerte. El cine y las artes visuales también jugaron un papel crucial en la popularización del Día de los Muertos fuera de México. La película de animación Coco, lanzada en 2017, fue una de las principales responsables de difundir la festividad globalmente. La película, que celebra las tradiciones del Día de los Muertos de una manera accesible y emocionante, llevó a millones de personas alrededor del mundo a aprender más sobre la importancia de la fecha y a conectarse con sus mensajes de amor, memoria y continuidad familiar. La imagen colorida y festiva del Día de los Muertos, con sus calaveras decoradas y altares elaborados, se convirtió en un ícono cultural que cruzó fronteras, siendo adoptada incluso por personas sin raíces latinas. Este reconocimiento internacional también trajo una nueva valorización de las prácticas culturales tradicionales de México.
Organizaciones locales, artistas y estudiosos comenzaron a esforzarse más en la preservación y documentación de estas prácticas, que están profundamente ligadas a la ancestralidad y la espiritualidad del pueblo mexicano. Además, la globalización ayudó a enriquecer las festividades, ya que nuevas influencias culturales comenzaron a incorporarse a las celebraciones, sin perder, sin embargo, sus raíces. Sin embargo, a pesar de la expansión global, el Día de los Muertos aún mantiene su esencia y su profunda conexión con las familias mexicanas, que continúan celebrando de manera íntima, creando altares para sus seres queridos y manteniendo viva la memoria de quienes se han ido. Este equilibrio entre la tradición local y el reconocimiento global es lo que hace del Día de los Muertos una celebración única y atemporal. Hoy en día, el Día de los Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de México, vivida tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas comunidades rurales. Aunque ha evolucionado a lo largo de los siglos, la esencia de esta festividad ha permanecido intacta. La muerte no se ve como un fin, sino como una etapa natural de la vida, digna de celebración y recuerdo. Para los mexicanos, esta fecha representa una forma de honrar a los fallecidos, manteniéndolos vivos en la memoria a través de rituales, música, danzas y fiestas. En varias regiones de México, las celebraciones comienzan a finales de octubre, con la preparación de los altares de ofrenda. Estos altares son cuidadosamente elaborados por las familias, con elementos que representan los gustos y la personalidad de los difuntos. Flores de cempasúchil, velas encendidas, fotografías, incienso y alimentos son colocados en honor a los muertos, creando un espacio sagrado y acogedor para los espíritus que regresan a la tierra. El pan de muerto y las bebidas tradicionales, como el atole y el chocolate caliente, se sirven como ofrendas que agradan a los fallecidos. En ciudades como Oaxaca, Puebla y la capital, Ciudad de México, la celebración se convierte en un gran evento comunitario. Desfiles y festivales llenan las calles, con personas vistiendo disfraces y maquillajes de calaveras, símbolos tradicionales del Día de los Muertos. Las danzas típicas y la música folclórica crean una atmósfera alegre y colorida, reflejando el espíritu de celebración de la vida y la muerte. Los participantes no temen a la muerte, sino que la ven como parte de un ciclo que debe ser celebrado con alegría. Además de las festividades públicas, el Día de los Muertos también es un momento íntimo para las familias. Muchas personas visitan los cementerios para decorar las tumbas de sus seres queridos, cantando canciones y realizando oraciones. En algunas regiones, como en Michoacán, las familias se reúnen para pasar la noche en el cementerio, contando historias sobre los fallecidos y manteniendo viva la memoria de los ancestros. Estas vigilias son una oportunidad para reconectarse con los muertos, como si estuvieran presentes nuevamente, y son una forma de transmitir tradiciones de generación en generación. El Día de los Muertos también tiene una fuerte presencia en las escuelas e instituciones culturales. Maestros y educadores enseñan a los jóvenes la importancia de la celebración, alentándolos a participar en las actividades y aprender sobre las tradiciones que definen la identidad cultural de México. Esta enseñanza es vital para asegurar que las nuevas generaciones continúen preservando la celebración de una forma auténtica y llena de significado. Aunque la comercialización del Día de los Muertos ha crecido en los últimos años, con productos inspirados en la festividad vendidos en todo el mundo, en México la celebración sigue siendo una práctica profundamente arraigada en las comunidades y las familias. El Día de los Muertos no es solo una fiesta, es un momento de reflexión sobre la vida y la muerte, de mantener viva la memoria de los que se han ido y de celebrar la continuidad de la existencia humana. El Día de los Muertos continúa siendo una de las celebraciones más significativas de la cultura mexicana, con impacto no solo en México, sino también en todo el mundo. En tiempos modernos, en un escenario globalizado y marcado por profundas transformaciones sociales, la celebración ha adquirido nuevos significados y formas de expresión, al mismo tiempo que mantiene su esencia ligada a las tradiciones antiguas. La relevancia del Día de los Muertos se refleja en su poder para unir a las personas, promover una reflexión sobre la muerte y la vida, y reforzar el sentimiento de pertenencia e identidad cultural. Hoy en día, el Día de los Muertos representa una celebración de la vida en un mundo cada vez más marcado por el distanciamiento de las tradiciones. En un contexto en el que muchas culturas y religiones han comenzado a ver la muerte como algo que debe ser temido,
México continúa ofreciendo una visión radicalmente diferente. La muerte, en el contexto de la celebración, se trata con respeto, pero también con alegría. Los mexicanos, en lugar de temer al fin de la vida, celebran el regreso de los muertos, y con ello afirman que la memoria y la continuidad de las relaciones familiares son aspectos fundamentales de la existencia humana. Para las nuevas generaciones de mexicanos, el Día de los Muertos se ha convertido en una forma de reafirmar su identidad cultural en un país con profundas disparidades sociales y políticas. La celebración no es solo un homenaje a los fallecidos, sino también una afirmación de la resistencia cultural del pueblo mexicano ante los cambios sociales y la globalización. En un país donde muchos de sus habitantes siguen luchando contra la pobreza y la desigualdad, el Día de los Muertos ofrece un espacio para la expresión de la cultura popular y la valorización de las tradiciones indígenas que resistieron la colonización y la modernización. Este significado de resistencia también es visible en el escenario global, donde el Día de los Muertos se ha convertido en un símbolo de diversidad e identidad cultural. La celebración se ha extendido a otros países, especialmente a los Estados Unidos, donde las comunidades latinas han promovido la fiesta con orgullo. El creciente interés de turistas y extranjeros por la cultura mexicana ha fomentado un intercambio intercultural, pero también ha generado debates sobre la autenticidad de la fiesta y su comercialización. El arte también desempeña un papel crucial en la perpetuación del Día de los Muertos. Las ilustraciones de la Catrina, las representaciones de calaveras y los altares de ofrendas se han convertido en íconos culturales que inspiran a artistas, cineastas y diseñadores de todo el mundo. Además, el arte popular mexicano relacionado con el Día de los Muertos ha sido un medio poderoso de difusión cultural, permitiendo que los símbolos y rituales de esta celebración crucen las fronteras de México. El cine, especialmente la película Coco de Pixar, fue responsable de darle nueva visibilidad a la fiesta, llevando la tradición del Día de los Muertos a un público global y haciendo que millones de personas comenzaran a conocer y respetar esta celebración. Coco se convirtió en un hito, no solo por su enfoque emocional y educativo, sino también por la forma en que retrató la importancia de la memoria y las conexiones familiares. La historia de Miguel, el protagonista, tocó el corazón de espectadores de todas las edades y culturas, reflejando la universalidad de la celebración y su profundo simbolismo. Con la creciente valorización del Día de los Muertos, México se enorgullece de su capacidad para mantener viva una tradición que mezcla muerte y vida, memoria y celebración. Y, al mismo tiempo, la fiesta se ha transformado en una forma de resistencia cultural, manteniendo las raíces indígenas y mesoamericanas, mientras se adapta a las nuevas realidades del mundo contemporáneo.